La segunda habilidad es el poder de las preguntas. Hacer preguntas inteligentes y centradas permite ver las cosas desde el punto de vista del cliente o la situación real y descubrir información que no está a la vista de todos. Una buena pregunta podría ser la llave maestra que se necesita para llegar a la información requerida, empezar a unir los puntos de conecte entre lo que el cliente expresa y lo que realmente puede estar sucediendo. Saber si es necesario recurrir a otras personas para comprender mejor, verificar el problema o situación real y con esto encontrar la o las alternativas de solución para dar una respuesta al cliente muchísimo más asertiva. Algunas recomendaciones de valor al plantear preguntas. Primero, evite el error de asumir y no preguntar del todo. Puede que no todos los casos o situaciones sean iguales. Asumir puede llevarnos a un sinnúmero de repercusiones futuras. Considerar que un tema es tan obvio que no damos la oportunidad a otros de hacer preguntas o preguntar si existen dudas alrededor de este. Realizar una pregunta con juicio de valor. En lugar de preguntar, terminamos cuestionando y poniendo en duda lo que nos dice la otra persona. Veamos estos dos ejemplos. En el primer caso, señora, me indica que tiene faltante de agua. ¿Está segura que ocurre varios días por semana? O, señora, entonces me indica que tiene faltantes de agua varios días por semana. ¿Esto ocurre cualquier día o en días específicos? En el primer caso estamos realizando un cuestionamiento y no una pregunta, y en el segundo caso es una pregunta planteada de forma asertiva. Inducir con la pregunta a una respuesta. Esto sucede cuando incluimos en la pregunta las palabras sí o no, o damos la respuesta esperada en la misma pregunta y ocasiona confusión para la otra persona. Por ejemplo, en el primer caso, señor, el agua que se está desbordando sí es agua limpia, ¿verdad? O, señora, el agua que se está desbordando ¿es agua limpia o de algún tono oscuro? ¿Tiene algún tono en particular? En el segundo caso, estamos planteando probabilidades y no generamos confusión al cliente. No siempre lo que el cliente solicita es realmente lo que necesita. Es necesario, además de consultar sobre el qué necesita, considerar si se vuelve importante preguntar para qué lo necesita y de esta forma direccionar de mejor manera un trámite o solicitud y evitar pérdidas de tiempo, recursos y trabajo. Al contar con más certeza sobre la situación que se está presentando, evitamos pasos y movimientos innecesarios, reprocesos, tiempos perdidos y trámites sin sentido o inclusive cometer errores. La habilidad de hacer preguntas nos ayuda a mejorar nuestra atención al cliente y también nos brinda mayor credibilidad. Antes de realizar a un cliente ciertas preguntas, considera estos consejos. No se trata de preguntar por preguntar. Cuando no amerita, lo mejor es reafirmar ciertos puntos clave y avanzar. Antes de preguntar, es bueno que genere un breve contexto al cliente sobre la importancia de las preguntas que usted le hará, con el fin de captar su atención e interés en dar respuestas lo más claras posibles. Por ejemplo, señora, voy a hacerle unas breves preguntas para obtener un mejor contexto de la situación y facilitar la solución. O, señora, ¿me permite hacerle unas preguntas para analizar mejor el tema? Así captamos mejor la atención de nuestro interlocutor. También puede considerar empezar por preguntas de descarte o aquellas que impacten directamente la integridad de las personas, aquello que les genere riesgo, atente contra su seguridad o integridad. Existen tres grandes tipos de preguntas: de identificación, de información y de implicación. Y en su conjunto nos ayudan a obtener información más completa que mejora también nuestra habilidad. Las preguntas de identificación son preguntas que buscan encontrar respuesta al qué y al cómo.
El cliente puede no distinguir entre una avería de agua potable o de aguas negras. En este caso, puede que sea oportuno realizar algunas preguntas de identificación para obtener información del cliente y con estas lograr una mejor visualización de la situación. Son las preguntas que nos permiten conocer con mayor detalle el problema. Algunos ejemplos de estas son: ¿qué observa en este momento? ¿Hay algún olor o ruido particular? ¿En qué parte exactamente está sucediendo? También puede realizar preguntas sobre ciertos aspectos clave para generar descarte, brindando 2 o 3 posibles opciones de acuerdo al análisis y el conocimiento que usted tiene. Recuerde que el cliente no conoce algunos aspectos técnicos y usted puede ser su guía. También en este punto, usted puede identificar si hubo cambios o situaciones distintas en los últimos días. Por ejemplo, preguntarle al cliente: ¿hubo algún trabajo particular en los últimos días en esta zona afectada? Por ejemplo. Aquí es importante considerar que a través de los sentidos de nuestro cliente o de la otra persona, nosotros podemos comprender mejor la situación. Preguntas de información. Facilitan la obtención de datos que son fundamentales para completar aspectos necesarios para la atención de la situación. Están asociados a preguntas que inician con ¿dónde?, para ubicar bien una dirección; ¿cuándo?, para comprender la frecuencia o los días o cantidad de tiempo que lleva el problema; y ¿quiénes?, para conocer sobre los implicados o usuarios. Y el tercer grupo son las preguntas de implicación, que nos permiten profundizar en un mayor nivel la situación. Las preguntas de implicación se relacionan con los resultados y el nivel de importancia que tiene una situación por resolver. Permite priorizar o promover soluciones diferentes, activar otros protocolos e inclusive plantear nuevas soluciones muchísimo más innovadoras o a escalarlas a situaciones necesarias. Algunas preguntas de implicación son las siguientes. ¿Qué efectos tiene este problema? ¿Qué riesgos adicionales podrían ocurrir? ¿Qué otras áreas o instituciones pueden verse involucradas? ¿Qué acciones podrían gestionarse de forma adicional? ¿Este problema está causando o podría causar otros problemas? Hacer preguntas asertivas es una habilidad, por lo tanto, podemos forjarla y mejorarla. Las preguntas nos ayudan con una mejor comunicación dentro de la organización, también en la atención de clientes. Crean un ambiente de reflexión y estimulan la búsqueda de respuestas. Sin duda, las preguntas son esenciales para desarrollar o potenciar la creatividad, la mejora continua y con esto lograr siempre las mejores soluciones. Gracias.